Estamos comenzando este domingo con un tema que es importante, que se ha denotado para este mes, que es el conocer a Dios. Pablo nos define el conocer a Dios como una de las cosas más importantes. Él usa esta frase, dice, a fin de conocerle. El fin de nuestra vida es conocerlo a Él. Creo que todo lo que nosotros hacemos, no solamente el venir a un servicio, el sentarnos a oír a un viejo que habla demasiado, sino también la oración, la meditación de la palabra, el estudio de la palabra. Todo tiene que ver con el qué, conocerle, a fin de conocerle. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, es que lo conozcamos. Él se revela a nuestras vidas para que lo conozcamos, para ser conocido de nosotros en todo sentido de la palabra. Y el día de hoy vamos a comenzar con un tema que probablemente el más difícil, no sé si el pastor quiso darme el más difícil a mí de una vez o para comenzar, o el hecho de que soy su pastor, dijo bueno, que él trate con el más difícil. Pero el más difícil de todos es realmente el conocer a un Dios soberano, conocerlo a Él como soberano. Y quiero llevarlos a ustedes el día de hoy al libro de Job, capítulo número 1. Job, capítulo número 1. No sé si ustedes sabían, pero teológicamente los entendidos con la materia de la Biblia dicen que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y que algunos han propuesto de que Job es prediluviano, que Job vivió antes del diluvio. Algunos dicen de que él vivió en el periodo de los 325 años entre el diluvio y la manifestación de Abraham. Pero lo que sí muchos acuerdan es de que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y entonces tiene cierta relevancia en el contexto de conocer a Dios, la revelación de quién Dios es. Y aquí en el libro de Job, capítulo número 1, y quiero comenzar con el versículo número 6. Sé que va a ser un poco más largo de lo que ustedes están acostumbrados, pero quiero que usted sepa el contexto. Hay un dicho entre los predicadores: un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y necesitamos conocer el contexto para poder entender qué es realmente lo que Dios está hablando. Y quiero invitarles aquí en el libro de Job, capítulo número 1, versículo 6 en adelante, y dice, aquí dice el versículo número 6: y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás respondió al Señor y le dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre toda la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y las posesiones de sus posesiones aún aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y entonces el Señor le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extenderás tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día que en sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellas, y los sabeos atacaron y se los llevaron, y también mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba él hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó sobre el cielo y quemó a las ovejas y los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a fin de espada. Solo yo escapé para contártelo.
Y mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Y entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré ahí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. La historia que nosotros acabamos de leer, que como les dije, con todas las, les pido perdón por lo largo de lo que leí, porque es importante. Esta historia de Job es una historia que podríamos decir crea polémica, especialmente entre todo el cuerpo de Cristo, porque vemos nosotros una historia que para nosotros podríamos decir nos causa cierto conflicto interno. Nos causa cierto conflicto especialmente a nivel de nuestro pensamiento como cristianos, porque se nos ha predicado y se nos ha inculcado de que el amor de Dios y la misericordia de Dios y la benevolencia de Dios es lo más importante. Y se nos ha enseñado de que Dios no permite nada negativo en nuestra vida. Yo le he oído desde detrás del púlpito predicadores que han dicho: todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del diablo. Y esto crea una gran polémica en nuestro corazón, porque vemos que el Dios mismo habló de Job como algunos de nosotros quisiéramos que Dios hablara de nosotros, ¿verdad? No hay hombre, no hay mujer como ella en toda la tierra. Bueno, la realidad no lo hay. Gracias a Dios que solo hay un Darío en el mundo. Si hubieran dos, mi esposa no lo aguantaría. Pero vemos de que Dios estaba orgulloso. Dios estaba lleno de satisfacción en quien Job se había convertido. Un hombre bueno, un hombre en el cual no había maldad, no había nada que podíamos nosotros tacharle en el contexto de pecado. Era un hombre intachable, justo, temeroso de Dios, y la palabra temor de Dios realmente significa aquel que anhela, desea de lo profundo de su corazón el agradar a Dios en todo lo que dice y en todo lo que hace. Esa es la definición más fácil de esa frase, el temor de Dios. Y Job quería agradar a Dios en todo lo que él hacía. Y porque él era de esta forma, aún Satanás reconoce de que él ya había luchado varias veces, probado ir en contra de Job, pero había un cerco de protección. La justicia, la bondad, la rectitud de Job había creado un cerco de protección alrededor de su vida, que Dios lo protegía. ¿Y qué le dice Satanás? Quítale el cerco, quítale tu mano, quítale tu protección, y no vamos a ver si te maldice. Y parecería de que Satanás está tentando a Dios. Ahora recuerde, Dios no puede ser tentado, pero parecería que Satanás le está metiendo el dedo a la llaga, ¿verdad? Pruébamelo. O tal vez algunos pensarían de que Dios está jugando algún tipo de juego de ajedrez entre él y Satanás para ver quién sale ganando. Y el pobre Job está entre la espada y la pared. Y se vuelve esta historia en una forma agridulce, porque desde la perspectiva que vemos nosotros en el capítulo número 1, podríamos nosotros llegar a pensar de que Dios permitió que Job perdiera todo lo que él había logrado en la vida. Recuerde que lo mejor que Job tenía era la familia, eran los hijos. Todo lo demás
es recuperable. Pero vemos de que Dios permite. Desde la perspectiva que vemos en el capítulo número 1, vemos de que Dios permite que Job sea tocado. Lo que lamentablemente nos crea la polémica es de que hemos sido enseñados de que eso no es la realidad, de que Dios es bueno, que nada malo, y ha abierto el corazón para que muchas personas, cuando vienen tiempos difíciles, se amarguen contra de Dios. Cuando vienen tiempos que van en contra de su pensamiento, se enojen con Dios y hasta abandonen a Dios. Pero debemos de entender de que también Él está del otro lado de la moneda. Porque aún con las mismas palabras de Job y en la misma historia, nosotros podemos ver que Job nos aclara el otro lado de la moneda. Porque quiero que usted entienda de que hay principios eternales que nosotros no podemos invalidar. Porque lo que estaba sucediendo en este momento es de que, a pesar de que Job era un hombre justo, un hombre recto, él había vivido con rectitud todo lo que él había hecho, hay ciertas cosas que no podemos ignorar, y Job lo confiesa. Por ejemplo, hay en el libro de Job capítulo número 3 versículo 25. Job 3:25 nos dice algo bien interesante, incluyendo el versículo 26. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y ya me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, ni me aseguré, ni estuve reposado. Vínome no obstante turbación. ¿Qué confiesa Job con sus propios labios? Confiesa su problema principal, que era ¿cuál? Él tenía temor. ¿Temor de qué? Miren, hermanos, quiero que entienda esto desde el comienzo del estudio. Job había abierto puertas que ni aun Dios podía cerrar. Puertas legales. ¿Sabe usted de que nuestro pecado abre puertas? ¿Sabe que nuestras malas decisiones abren puertas? ¿Sabe que nuestras malas acciones abren puertas en nuestra propia vida? Y lo que Job nos enseña es un concepto muy importante doctrinal aquí, que el temor abre puertas, y el temor se vuelve en cierta forma, voy a ponerlo desde esta perspectiva. Óigame bien, la base de mi relación con Dios, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar o relacionarme con Dios. El que se allega a Él tiene que acercarse ¿cómo? Creyendo que Él es, que en fe. Y el temor es la antítesis, el antónimo de la fe. Lo que la fe hace de un lado, el temor lo hace del otro lado. Por ejemplo, para que usted entienda esto, la fe es creativo a nivel positivo. La fe tiene el poder de crear y llevarnos a lo que queremos. Por fe podemos alcanzar un destino. Por fe podemos lograr lo que está por delante. Pero de la misma forma, el temor es creativamente destructivo. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, en nuestro contexto latinoamericano hemos oído la frase: me lo temía. ¿Cuándo alguien dice eso? Cuando exactamente le ha ocurrido lo que había tenido temor de que le iba a pasar. Y dice: ay, me lo temía que me iba a pasar. Sabía que me iba a ocurrir el accidente y me ocurrió. Hasta lo decimos, hasta lo soñaba. Y lo que está confesando esa persona es de que ha tenido temor de que algo le va a ocurrir y le ocurre.
¿Por qué? Porque si la fe motiva a Dios, ¿cuál es el motivador de Satanás? ¿Está comprendiendo? Entonces no era desde la otra perspectiva o el otro lado de la moneda, si lo queremos llamar, porque el capítulo 1 nosotros vemos el lado divino, pero del otro lado estamos viendo nosotros el lado natural de los conceptos bíblicos. Porque ¿quién le dio derecho a Satanás? ¿Quién abrió las puertas? El temor. Y hermanos, usted y yo debemos de saber, el temor nos maneja a nosotros en una forma bien profunda. Y tenemos que tener cuidado de conquistar el temor en nuestra vida. Por eso hay cosas que Dios ha dado como armas para destruir el temor. Como por ejemplo ha dicho, el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Eso es principalmente a nivel relacional. Cuando hay temor en nuestro matrimonio, cuando hay celo en nuestro matrimonio, el amor es lo que echa fuera ese temor. Pero cuando vemos nosotros la vida de Job, Job abrió puertas por el temor. Note conmigo ahí en el capítulo 1, versículo número 5. Note lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 5. Y dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos. Porque decía Job, aquí está el temor, note la palabra de temor, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job a base de su temor? Hacía ofrendas y sacrificios todos los días, porque tenía temor de que el juicio iba a caer sobre sus hijos y que los iba a matar. ¿Está viendo usted la historia? La misma historia nos lo dice a nosotros. Y lo que encontramos nosotros en Job es la realización de que él al final del camino, ya en el versículo 22, nos dice Job y declara con sus propias palabras, dice, y no pecó Job, ni acusó, ni culpó a Dios en ninguna de las cosas que le ocurrió. Porque Job reconoció primero su responsabilidad propia, pero también reconoció, oiga bien, aquí es donde entra el mensaje, reconoció que Dios era soberano y tenía todos los derechos de hacer lo que él quisiera. Job reconocía que Dios tenía el derecho, por eso él dijo, Dios dio, Dios quitó. En el inglés se dice, entre los niños usan el término Indian giver, aquel que da y se lo quita, aquel que da y quita. Hermanos, usualmente nosotros decimos eso no es justo ni es correcto, el darle a alguien algo y después venir a quitárselo. El problema es que nosotros hemos quitado a Dios de esa ecuación, que Dios sí tiene el derecho. Job lo reconoció y dijo, Dios dio y Dios quitó, bendita sea el nombre de él. Él tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenemos que resumir el asunto en el hecho de que Dios es ¿qué? Soberano. Ahora, si vamos a aprender acerca de quién Dios es, creo que es fundamental que nosotros entendamos el balance y la plenitud de todo lo que Dios es. Porque nosotros no podemos ver sencillamente el contexto, decir una declaración, como por ejemplo, Dios es amor o Dios es soberano, y sentir de que eso es absoluto el todo de Dios. Dios es mucho más complejo que eso. Dios es mucho más grande que eso.
Hay dos cosas fundamentales que usted tiene que recordar acerca de Dios. La primera es su naturaleza. Y la segunda es su carácter o quién Él es. Su naturaleza primero, y si me pudieran poner en la pantalla la descripción de eso. Dios tiene 5 cualidades como Dios. ¿Qué significa eso? Que nadie más las tiene. Nadie en toda la creación tiene esa cualidad. Es imposible, diga conmigo esa palabra, imposible, que alguien pueda alcanzar esta característica. La primera, Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Dios todo lo puede. O como la Biblia lo dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede. No solamente es un nombre del Dios Todopoderoso, sino es la característica de quién Él es. Ahora, eso no solamente nos habla en, vamos a decir, en cantidad. Porque uno diría, bueno, yo puedo cargar 100 libras sobre mis hombros. Pero alguien me diría, ¿qué pasa cuando llegas a 300? ¿Puedes cargar 300? Ah, no, eso ya es imposible. Ahí estaríamos nosotros hablando en cantidad. ¿Habrá algo imposible para Dios en cantidad? Y la respuesta es no. En cantidad no hay nada imposible para Dios. Pero también tenemos que entender de que no hay nada imposible para Dios en calidad también. Y en calidad tiene que ver con el hecho, déjeme tratar de explicárselo para que lo entienda bien rápidamente. Con el hecho que algunos de nosotros decimos, no, es que Dios no puede hacer eso. Por ejemplo, los judíos tienen una dificultad en creer de que Jesucristo es Dios, porque dicen, y tienen la lógica bien puesta, es imposible de que Dios pueda estar en un hombre. Es imposible que Dios pueda humanizarse. Es imposible. Pero si nosotros vemos cuando el ángel Gabriel se le acerca a María y le habla y le dice, el Espíritu vendrá y pondrá dentro de ti al Hijo de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Pero termina Gabriel diciendo una frase muy interesante. Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? El mismo Gabriel nos está diciendo a nosotros que para que los judíos puedan entender que ellos creen de que eso es imposible para Dios, Gabriel nos está diciendo, no hay nada imposible para Dios. No solamente en cantidad, sino que en calidad. Imposible. Porque Dios es ¿qué? Todopoderoso. Él es omnipresente. Omnipresente, ¿qué significa? Mire, a mí me encantaría estar en varios lugares a la misma vez. Soy hogareño, aunque usted no lo crea. Yo viajo por todo el mundo, parezco como el Satanás, ¿verdad? ¿Por dónde andas? Rondeando la tierra. En un mismo mes estuve en la Tierra de Fuego y en Alaska. En un mismo mes. Y me gustaría poder estar en mi casa 24/7. Me encanta estar en mi casa. Quisiera que una parte mía fuera por todo el mundo y la otra parte se quedara en casa. Pero no puedo. Tengo que decir, o me quedo en casa o cumplo el llamado del Señor. Porque no puedo yo estar en todo lugar a la misma vez. Pero Dios sí puede estar en todo lugar a la misma vez. Él es no solamente omnipresente, sino también es omnisciente. ¿Qué significa? De que Dios no solamente sabe lo que está delante de Él, sino Él sabe de todo. Y hay cosas que mente no ha podido comprender acerca de la omnisciencia de Dios. Ciertas cosas tan interesantes como, por ejemplo, si Dios es omnisciente, Él debería de haber sabido que Adán y Eva iban a pecar antes de crearlos. ¿Y por qué los creó si iban a pecar?
Porque aún antes de que ellos pecaran, Él ya había establecido el plan de la salvación. Y si usted dice, ¿cómo puede ser eso? Sí, la Biblia dice, Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Porque es su omnisciencia. Aún tú y yo ya estábamos en su mente antes de la creación del mundo. Omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce. Pero no solo eso, sino Él es eterno. Significa de que tú y yo somos finitos en tiempo. Vivimos nuestro tiempo en la marca del espacio del tiempo, de los segundos, minutos, horas, días, semanas. Pero Dios viene desde la eternidad hasta la eternidad. En su eternidad no existe el tiempo, porque Él es eterno. Él es espíritu. Y hermanos, como espíritu no está gobernado por esta naturaleza, por la ley de la física, del tiempo, del espacio, de la materia. Él no está gobernado por eso, porque Dios es ¿qué? Espíritu. De Él viene todo espíritu. No sé si me entiende, pero esa es su naturaleza como Dios. Pero también hay cualidades que existen en Dios que marcan quién Dios es. Por ejemplo, Él es amor. 1 Juan capítulo 4. Dios es amor. Dios es amor. Pero no solamente es amor, sino también es misericordia. No solamente misericordia, sino es bondadoso. Pero también es fiel. Lo interesante de estas cualidades, oiga bien, para que usted pueda tener la introducción. Lo interesante de estas cualidades es, estas son las cualidades de que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Que cada día seamos más como Él en estas cualidades. Que todos los días seamos más amor. Porque el que conoce a Dios, ama. ¿Sí o no? Ama. El que conoce a Dios, ama. Porque Dios, ¿qué? Es amor. Él es misericordia. ¿Pero qué? Dios está pidiendo que también seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Seamos fiel como Él es fiel. Son características que entre más yo conozco a Dios, más camino con Dios, más se vuelve mi naturaleza también. ¿Está conmigo? Él es santo. Sed santos como vuestro Padre celestial es ¿qué? Santo. Santo significa de que Él es puro en todo lo que Él hace. Él es verdad, en Él no hay mentira. Ahora aquí entramos al mensaje de hoy. Él es soberano. Él es soberano, pero a la misma vez Él es benévolo. Y por último, y en el contexto mío, el más importante de todos estos, Él es justo. Y déjeme decirle por qué creo yo eso. Porque el ser justo no es simplemente decirle a los 4 hijos, bueno, te voy a dar $1 a ti y le voy a dar $1 a todos. Eso no es justicia. Sino justicia significa de que Él sabe que hay una rectitud que tiene que marcarse, una justicia en todo. Yo le podría preguntar a usted, ¿qué fue el motivador que lo llevó a Dios mandar a su hijo para colgar en la cruz? ¿Cuál fue la motivación? El 99% de ustedes diría el amor de Dios. Yo estaría diciéndole, desde mi perspectiva, no. Lo que fue su motivación para mandar a Jesucristo fue su justicia. Porque su amor nos atrajo a Él. Su justicia fue la que mandó a Jesucristo para poder pagar el precio de una deuda que Él no podía sencillamente cancelar sin algún pago. Porque Él es justo.
¿Está comprendiendo? Y entonces es complejo sencillamente decir una cosa acerca de Dios. Dios es mucho más que sencillamente una palabra. Y lo que estamos entendiendo hoy es la soberanía de Dios. El problema es la realidad actual o el dilema actual que tú y yo estamos viviendo. Hoy en nuestra cultura, y no estoy hablando la sociedad del mundo, sino nuestra cultura cristiana, han habido situaciones que me han alterado, que me preocupan. Porque hemos enfatizado tanto principios acerca de Dios y hemos prometido cosas que no necesariamente no son mentira, pero no son toda la verdad. Porque hay el otro lado de la moneda, hay el balance que nosotros no podemos dejar de establecer. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo le diría a usted una promesa, la mayoría de las iglesias hablan mucho de promesas y hasta cantamos: las promesas del Señor mías son. Pero ¿cuántos de ustedes entienden de que toda promesa tiene una demanda? Toda promesa, toda bendición tiene una demanda. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Primero te vaya bien. ¿Qué significa? Que andes en bendición y tengas que larga vida sobre la tierra. Entonces hay dos bendiciones. La primera, todo me va a ir bien. Segundo, voy a tener larga vida. Pero ¿cuál es la condición? ¿Puede haber una bendición sin condición? El problema es cuando nosotros asumimos solamente la bendición y la bendición no viene. Culpamos a Dios. Y hay muchos cristianos, perdone que lo diga desde esta perspectiva, amargado con Dios porque han creído bendiciones y promesas, y como Dios no lo ha cumplido, se amargan con Dios. Levantan el puño al cielo y le dicen: ¿por qué? O viviendo una situación difícil. Una vez tuvimos en Comunidad de Gracia, en el otro lado de la ciudad, tuvimos un predicador bien conocido que se paró en su primera declaración del púlpito: es todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del diablo. Le pregunto, desde la perspectiva de Job, ¿todo lo bueno vino de Dios y todo lo malo vino del diablo? ¿O permitió Dios que Job perdiera todo? Pero nosotros diríamos: es que Dios es malo. ¿Cómo va a hacerle esto a su hijo? ¿Cómo va a permitir que algo tan difícil le pase a un hijo? Es que Dios no es bueno, no es justo que una situación difícil le pase a su hijo, especialmente a uno bueno, a un hombre recto, intachable, temeroso. Y uno dice: pero Señor, si te doy todos los diezmos, ¿por qué es que no me bendices? Y nosotros nos amargamos contra Dios porque creemos y asumimos de que algo va a pasar y no ha pasado. Y tenemos que comprender de que hay una realidad bíblica real que nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, ¿sabía usted de que hay varias bases que nosotros no podemos invalidar? La primera, la ley más importante y la base más importante bíblica es esta. Jesús lo dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, causa y efecto. Todo lo que usted hace va a producir, bien o mal. Hay una causa y efecto. No podemos nosotros invalidar eso. No podemos nosotros desviarnos de eso. Y usted me podría decir: ¿y entonces de qué sirve la salvación entonces?
Porque eso nos lleva a la segunda cosa que es importante que usted entienda. La salvación viene a cancelar la culpa eterna y la condenación eterna. Ya podemos nosotros andar sin culpa. Pero óigame bien, la realidad no solamente espiritual sino natural es de que la consecuencia de nuestras acciones no se pueden cancelar. No estoy hablando solamente en lo natural, una cosa tan sencilla pero complicada a la misma vez. Usted es un comprador emocional y le entró a usted la emoción de comprarse un carro, un coche nuevo. Entra a la agencia, le dan gato por liebre, no importa qué interés le pusieron y el precio que le pusieron, usted como es comprador emocional, compra. Pero al día, a 2 días más tarde le entra la realidad y dice: ¿a qué me metí? 72 meses de pagos mensuales, $800 al mes. ¿A qué me metí? Y usted tiene ganas, remordimiento, congoja, arrepentimiento, y usted va de regreso a la agencia y le dice: me arrepentí. ¿A mí qué me importa si se arrepintió o no? Usted se hizo un compromiso y ahora se la tiene que aguantar. Usted puede vender su carro ahora, pero salir perdiendo 20-30% de la depreciación inmediata. Hay consecuencias en la vida. Le pregunto, sin que usted responda, ¿cuántos de nosotros cometimos graves errores en nuestra juventud? Tal vez, y ojalá que no sea así, pero tal vez usted está sentado a la par de su error. Ya casado, ¿qué se puede hacer? Y mucho más ya con hijos. Hay decisiones que no se pueden cambiar. Yo de chiste le cuento una historia para bajar el calor del momento, ¿verdad? Me llevaba bien con mi suegro y como a los 6 meses de haberme casado con Cindy fuimos a visitar a mis suegros. Y yo de chiste en chiste le digo: suegro, deme mis refanda. Quiero que me devuelva el dinero, le digo yo. Me dice mi suegro: para esto no hay devueltas, me dice. Hay errores que uno no puede cambiar. Imagínense el error de poder procrear un hijo antes del matrimonio o afuera del matrimonio. Uno llega con lágrimas de cocodrilo delante de Dios, uno se arrepiente y le pide a Dios. Dios no va a desaparecer la consecuencia del problema. Uno va a tener que vivir con la consecuencia del problema el resto de la vida. Aunque Dios te quite la culpa, Dios te perdone, restaure tu corazón, devuelva la inocencia a tu corazón, nunca va a quitarte la responsabilidad de tener que enfrentar la consecuencia de tu problema. Y la vida es así. Vivimos en un mundo mal. Vivimos en un mundo donde está la causa y efecto. Y aunque la salvación nos cubre de la culpabilidad, nunca cancela la responsabilidad. ¿Está conmigo? Y creo que es importante de que nosotros podamos comprender eso. Lo que sí cambia en nuestra vida es esto: tú y yo tenemos algo impresionante, y es de que nosotros tenemos un futuro y una esperanza, lo que el mundo no tiene. Nosotros vivimos algo diferente. Dios está haciendo una obra diferente en nosotros. Tenemos lo que el mundo no tiene. Hoy nosotros podemos vivir arriba de las circunstancias. No tenemos que embarrarnos, no tenemos que ser llevados cautivos por las situaciones. Podemos vivir arriba de las circunstancias a pesar de lo difícil que nosotros estamos enfrentando. Podemos nosotros vivir sobre esas circunstancias. Ahora, la pregunta que quiero responder en unos minutos es este: ¿qué es entonces? ¿Cómo puedo conocer a Dios soberano? ¿Cómo puedo conocer a la soberanía de Dios? Y esto viene
a crear una crisis moderna dentro de nuestro corazón. Y le voy a decir esta crisis moderna porque nosotros hablamos mucho del concepto geopolítico llamado la democracia. Y aunque en una nación como Estados Unidos se predica y se eleva el concepto de la democracia a un nivel de volverlo casi como el plus ultra, cultural, político alrededor del mundo, nosotros tenemos que entender de que la democracia realmente es antibíblica. Porque la Biblia nunca nos ha dicho de que el pueblo determina las cosas. La mayoría no gana, la mayoría no determina el rumbo de una nación. ¿Quién es el que la tiene que determinar? Dios. Porque dentro de nuestro concepto cristiano nosotros debemos de tener el concepto no democrático, porque ese es el problema en muchas iglesias donde se ha establecido un gobierno democrático. Nosotros lo llamamos congregacional, donde el pastor es un empleado de la congregación. Y si el pastor predica algo que la congregación no quiso, el próximo domingo ya no está. Y ha pasado miles de veces alrededor del mundo. Porque la congregación determina. El problema con eso bíblicamente es de que Dios llama al ministro a servir a Dios y no agradar al pueblo. Pero en una democracia tenemos que agradar al pueblo. ¿Está conmigo? Servimos a Dios y no servimos al pueblo, pero no servimos al agrado del pueblo. Aún Saúl fue rechazado como rey porque quiso agradar al pueblo. Porque él vivía y él entendía de que en Dios lo más importante que tenemos como revelación en la Biblia es el reino de Dios. Ahora, por eso quiero que entienda este concepto. Porque en el concepto de la democracia, nosotros vivimos en una democracia. ¿Y cómo se llama a la gente que vive dentro de una nación demócrata? ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos ciudadanos. Y la base de la ciudadanía, la base de la nación, es lo que llamamos nosotros la Constitución. Y en la Constitución primordialmente se dan dos lados de la Constitución que se llama los derechos y las responsabilidades. Y muchos de nosotros hablamos de los derechos. Para los mexicanos, con el respeto de los mexicanos, la frase que se oye en toda boca mexicana: soy libre, soberano e independiente. Aquí en este país de Estados Unidos se habla de la libertad. Libertad de habla, libertad de pensamiento, libertad de fe. Las libertades. Porque la base de una ciudadanía comienza con las libertades. Pero tú y yo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no es una democracia. La iglesia tiene que ser un reflejo ¿de qué? Del reino de Dios. Óigame, por si acaso usted no lo sabía, Jesucristo no predicó la iglesia. Solo mencionó la iglesia dos veces, en Mateo 16 y Mateo 18. Jesucristo predicó el reino. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. El reino de Dios. ¿En qué compararemos y cómo asemejaremos el reino? La mayoría de las parábolas venía a reflejarnos el reino. Y el reino es algo totalmente diferente a una democracia. Porque para comenzar, el presidente de una democracia es electo. El reino es electo. ¿Está entendiendo? Uno no puede escoger el rey. El rey es establecido por derecho. Ahora, ¿cómo se le llama a la gente que vive en un reino? ¿Se le llama ciudadanos? ¿Sabe cómo se les llama? Se les llama súbditos.
súbditos. ¿Y qué significa la palabra súbdito? Significa sujeto al servicio del rey. ¿Sabe usted de que hay varias aquí para que entienda el concepto? El último imperio que nosotros pudimos ver en el mundo se llama el Imperio Británico. El Imperio Británico, gobernado desde Inglaterra, se manifestó en todo el mundo. Y poco a poco, desde 1940 por ahí, empezaron a darse ciertas libertades, comenzando como por ejemplo India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán. Todas esas naciones fueron dadas por independencia. Por ejemplo, aún Israel estaba bajo el gobierno del Imperio Británico, aún Jordania estaba bajo el Imperio Británico. Fueron reconquistados del Imperio Otomán. Pero las últimas naciones que fueron liberadas, si queremos llamarla de esta perspectiva, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Esas tres naciones no son independientes. Yo acabo de estar en Canadá esta misma semana y el lunes celebraron lo que nosotros llamaríamos la independencia de Canadá, pero no lo llaman la independencia de Canadá, lo llaman Canada Day. El día del Canadá lo llaman, porque Canadá no es independiente. El primer ministro de Canadá jura lealtad al rey, no a la Constitución. No pone su mano sobre la Biblia y jura la lealtad a la Constitución, jura lealtad al rey. Porque los que nacen dentro de un reino son ¿qué? Súbditos. Ahora le pregunto, ¿es usted ciudadano del reino o es usted un súbdito del rey? Porque el ciudadano tiene derechos. Ahora sí los veo bien calladitos. Porque muchos de nosotros hemos hasta alegado con Dios y hemos venido y levantado el puño a Dios y le hemos dicho: Señor, pero es mi derecho que me bendigas, es mi derecho que me sanes, es mi derecho que me ayudes. Y el Señor te dice: es que el súbdito no tiene derechos. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Dios puede hacer lo que Él quiera con sus súbditos. Lo voy a repetir por si acaso eso rompe su teología. Dios puede hacer lo que Él quiera con sus súbditos. Déjeme ponerle este ejemplo. Este celular no es mío, le pertenece a mi amigo. Yo como no, el celular no es mío, yo no puedo hacer con este celular como yo quiera. No me lo puedo meter a la bolsa y me lo llevo, no lo puedo quebrar, no lo puedo tirar, porque no me pertenece. Pero le pregunto, ¿tiene él el derecho de hacer con el celular como él quiera? Alguien le puede alegar y decirle: es que no tienes derecho porque sí te pertenece, pero pobrecito celular. ¿Ah? Si es de él, él tiene el derecho de hacer como él quiera con ese celular. Y a usted tal vez le puede parecer que lo estoy insultando bajándonos nosotros a un simple celular. Porque no es sencillo el pensar de que Él nos amó con un amor eterno, que Él dio a su único hijo, que se dio a sí mismo por nosotros. Él nos ha amado tanto, pero no cambia el hecho que le pertenecemos. El problema hoy moderno es de que hemos traído esto a nuestras casas. Nuestras casas se han vuelto una democracia. ¿Quiénes gobiernan? Muchas veces los hijos. ¿Qué vamos a comer? Los hijos determinan qué vamos a comer. ¿A dónde vamos? Los hijos tienen que decidir a dónde vamos. Porque hemos vuelto las casas una democracia, cuando en realidad la casa tiene que ser un reino. Y con perdón de todas las mujeres, Dios estableció al hombre como rey. Pero si hay un rey, también hay una reina. Pero así tiene que ser manejado la casa.
porque no es una democracia. Yo no doy mi opinión para hacer lo que yo quiera. Yo tengo que aprender a hacer lo que Dios está pidiendo que yo haga. ¿Estamos comprendiendo este concepto? Y lo que hemos traído hasta aún al pensamiento de la iglesia va en contra de todo esto. Lo que sí marca una cosa tan tremenda, que quiero usar esto como contexto. Miren, en el mundo históricamente hemos visto nosotros, vamos a llamarlos reinos en el contexto de reyes o dictadores malos. Pero también hemos visto reyes y dictadores que los voy a llamar benévolos. Hay reyes que quieren destruir a la gente, pero hay reyes que tienen el interés de su pueblo en bien. ¿Se recuerdan ustedes cuando Israel estaba pidiendo rey sobre ellos y Dios todavía le preguntó al pueblo: ¿están ustedes realmente dispuestos a pedir rey sobre ustedes? Porque recuerden, el rey les va a cobrar impuestos y el rey les va a quitar a sus hijas y el rey les va a quitar su alimento para que él mismo pueda comer. ¿Están ustedes dispuestos a eso? Y el pueblo dijo sí. Porque van a haber momentos que van a haber reyes que no son benévolos. Lo que tú y yo sí sabemos y debemos de entender, de que nuestro rey es un rey benévolo, que tiene nuestro bien en mente. Uno de los pasajes que a todos nosotros nos fascina, Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de ¿qué? De bien y no de mal, para daros ¿qué? Un futuro y una esperanza. ¿Cuántos de ustedes saben de que ese versículo fue declarado en el momento más terrible y más crucial en la vida de Israel? Cuando Israel estaba a los 35 años de 70 años de cautiverio. En medio del cautiverio, Dios le dice a Israel: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque lo que Dios le estaba diciendo a Israel: mira, aunque parezca oscuro el tiempo ahora, yo quiero que tú sepas que al final va a ser todo para bien. Por eso, si usted lee Jeremías 29 del versículo 2, 3 en adelante, Dios le dice: edificad casas y vivid en ellas, plantad viñas y comed del fruto. Edificad y no dejar de hacerlo. Hasta dice: tomad a vuestras hijas y darlas en matrimonio, tomad a vuestros hijos y darlos en matrimonio, multiplicaos y no seáis escasos. Porque Dios sabe que aún en medio de la lucha, Él tiene el bien para nosotros, porque Él es benévolo. Pero lo que necesitamos nosotros es cambiar el chip. El chip de esa ciudadanía. Porque yo lo he oído múltiples veces donde la gente hasta canta que son ciudadanos del cielo. Nosotros somos súbditos del rey. Y cuando el Señor nos pide algo, la única respuesta es: Señor, heme aquí. Estamos a tu servicio. El problema es de que este entendimiento de la soberanía de Dios, que se manifiesta en Job, en el caso donde Job pierde todo lo que humanamente no debería de haber perdido, y no perdió lo que sí debería de haber perdido, porque Dios mejor le hubiera quitado a la mujer. Porque recuerde, la mujer después le dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Qué mujer le va a decir eso a su marido? Pero Job no perdió su justicia en todo esto. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, dentro de nuestro pensamiento de la iglesia, realmente creo que es importante entender esto: de que hay dos líneas que se han manifestado y no han podido llegar a una unión dentro del concepto de la iglesia. Estas dos líneas las llamamos desde hace 550 años, desde la Reforma, desde Martín Lutero. Está una línea que se llama la línea calvinista y está la otra línea que se llama la línea arminista. La calvinista
piensa y establece todo en la soberanía de Dios y dice, bueno, si algo malo me sucedió, es voluntad de Dios, soy predestinado para eso. Acepta la soberanía de Dios. Esa es la línea calvinista. La línea arminista está edificada sobre lo que se llama teológicamente el libre albedrío, o la vamos a reclasificar la voluntad humana, el derecho de la voluntad humana. Y esto nos lleva a una gran separación o a un gran barranco en el pensamiento de la iglesia cristiana, porque la línea de la soberanía de Dios dice: lo que Dios hizo, el hombre no lo puede deshacer. Y entonces dentro de este pensamiento se lleva el pensamiento teológico: salvo siempre salvo. Significa que una persona que es salva no puede perder la salvación, porque no depende de lo que yo hice, sino lo que hizo Dios. Dios es soberano. Y entonces el arminismo dice de que el lunes a viernes puedo perder la salvación y el domingo regreso y me puedo reconvertir. Hacen muy barata la salvación. Y esto no ha podido haber una unidad de este pensamiento, porque aunque yo personalmente creo de que el regalo más precioso que Dios nos dio a nosotros no fue la salvación. Cuando Él creó a Adán y Eva, el regalo más precioso que Él puso en ellos, óigame bien, fue lo que nosotros llamamos la voluntad humana. La capacidad de decisión entre el bien y el mal. La capacidad de decisión de lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y en nuestra vida hay un gran pleito entre estos dos mundos, entre mi voluntad y la voluntad de Dios, entre mi voluntad y la soberanía de Dios. Jesucristo respondió y dijo: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos. Y hay un pleito dentro de nosotros. La salvación no pudo haber ocurrido en tu vida sin el libre albedrío. ¿Sabías tú eso? Porque Dios no puede imponer ni Dios puede cancelar tu voluntad personal. Dios quiere que tú lo ames y lo sigas y obedezcas por tu voluntad. No lo va a cancelar, no lo va a hacer desaparecer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer al Dios soberano entonces? ¿Cómo podemos nosotros conocer la soberanía de Dios? Jesucristo nos lo definió a nosotros. Usted sabe, la Biblia dice en Hebreos capítulo número 4 de que fuimos tentados, que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo lo que tú y yo hemos vivido, Él lo vivió. Y no fue una falsedad o una pantomima o simplemente una ilusión. Fue una realidad. Él fue en todo tentado, la realidad, porque en Él había humanidad. Y el momento más crucial de la historia, el momento más crucial del caminar de Jesucristo, lo lleva a Él al huerto del Getsemaní, probablemente 14, 15 horas antes de ser crucificado. Y Él está orando en tanta angustia. Y dice que era tanta la lucha interna que había dentro de Jesucristo que hasta estaba sudando gotas de sangre. Y lo humano en Jesucristo le dice al Padre: Padre, te confieso, estoy parafraseándolo, te confieso, no quiero morir. Había el sentido de autosobrevivencia de un ser humano. No quería morir como hombre. No quería morir. Si hay otra forma de hacer esto, si hay otra forma de salvar a la humanidad, preferiría hacer esa otra forma, porque no quiero morir. Pero termina Jesucristo diciéndole al Padre: mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué le dijo Jesucristo al Padre? Señor, estoy dispuesto a someter mi voluntad a tu soberanía, hacer lo que tú quieres que yo haga.
Y aunque cada uno de nosotros, y esta es la dura realidad que tengo que decirle a usted, tarde o que temprano usted va a perder lo que verdaderamente usted ama. Esa es parte de la vida. El padre le dijo a Abraham: Abraham, ¿cuánto amas a tu hijo? Muchísimo, le dice a Abraham, ahí en Génesis 22:1. Y el padre le dice: dámelo, llévalo al monte Moría y sacrifícamelo en un holocausto. Dámelo. Y muchos de nosotros vamos a tener que entregarle a Dios lo que verdaderamente amamos. Y no va a ser fácil hacer eso, porque es entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero eso no vamos a poder llegar a ese punto si nosotros no estamos dispuestos a vivir este principio todos los días. Porque hay una lucha interna entre usted, entre su voluntad y la voluntad de Dios. Hay esa lucha. Imagínese, usted tiene que salir a trabajar a las 6:30 de la mañana y son las 5:30 de la mañana, y esas sábanas qué ricas están. Y su voluntad humana le está diciendo que un poco más. Pero ahí es donde uno tiene que decirle: Padre, someto mi voluntad a tu voluntad. A usted lo van a invitar a almorzar o a comer, y usted tiene una debilidad. A usted le gusta la gula, le gusta comer mucho. Y ahí usted tiene que decirle: Señor, yo quiero otra platada de comida, yo quiero un tercer postre, pero no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. Todos los días tenemos que aprender a someternos a la soberanía de Dios. Es conocerlo a Él. No es un asunto de conocerlo una vez en la vida, sino el conocer la soberanía de Dios es conocerla a diario. En cada momento de nuestra vida, cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos en una pregunta: ¿qué debo de hacer? Yo tengo que decirle al Padre: Señor, más de ti, menos de mí. Quiero hacer tu voluntad. No soy ciudadano, no tengo derechos. Soy súbdito de tu reino, y tú determinas lo que es bueno para mí, porque eres benévolo, eres un Dios bueno. Todos los días. Porque si no llegamos a vivir eso como un diario vivir en el conocer al Señor, va a ser difícil. Cuando nos ocurra lo de Job o nos ocurra lo de Abraham, cuando venga la dificultad, vamos a decirle al Señor: Señor, ¿por qué si he sido bueno? ¿Por qué si he cumplido con todo lo que tú has pedido? Y vamos a tener que reconocer: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Años atrás, mi familia teníamos un microbús Toyota de 12 pasajeros. Ustedes saben, todos esos de la América Latina, de 12 pasajeros. Era el amor de nuestra familia. Habíamos hecho muchos viajes ministeriales como familia. Nos encantaba ese microbús. Y un día llegué a almorzar a mi casa y estacioné el microbús afuera de la casa. Entré a almorzar y cuando salí me lo habían robado. Esto pasó en Guatemala. Y ahí mismo me quedé viendo y contemplando la cosa, y yo le dije: Señor, este microbús me lo diste, te lo entrego hoy y lo ato al reino. Dije, así lo dije: lo ato al reino, porque tuyo es. Tú me lo diste y tuyo es. No cambió el hecho de que pasé un año esperando que Dios me lo redimiera, que Dios me lo restaurara. Esperanza de que Dios me lo iba a restaurar. Al año, le digo yo a Cindy: Dios no nos ha restaurado nuestro microbús, vamos a ir a comprar otro.
Y fuimos a comprar otro microbús de 12 pasajeros, que era el que nos gustaba. Y ya teníamos nuestro microbús nuevo, como de 1 año y medio de uso, 2 años de uso, gozando ese microbús. De repente me llaman y me dice: recuperamos su microbús. Fui a sacarlo de la policía. Y le dije a Cindy: Cindy, ese no es nuestro microbús, este es de Dios. Yo se lo entregué a Dios allá en la calle el día que me lo robaron. Y lo entregué al ministerio. Nunca más lo manejé yo, porque era de Dios. Lo entregué. Llega un punto en el cual uno tiene que llegar a entregarle a Dios aquellas cosas tan difíciles en nuestra vida. Me pasó también en la primera fila en una de las congregaciones aquí en Houston. Dejé mi Biblia para ir a saludar a la gente y alguien me la robó. Miren, que me hubieran robado cualquier otra cosa, pero no mi Biblia, porque no eran las páginas de un libro, era todas las notas que yo había escrito, todo lo que había subrayado. Eso no tenía valor. Y pasé en congoja todo un año. Ni me compré una Biblia nueva porque pasé en congoja todo un año de que había perdido mi Biblia, que me la habían robado. Hasta que el Señor me dijo: no, Darío, yo permití que te la robaran porque yo quería enseñarte de que tú tenías que comenzar. Cada vez que tú lees la Biblia tienes que comenzar en cero. Todo lo que yo te enseñé pasado tienes que ahora verlo en blanco de nuevo, para que yo te enseñe qué es lo nuevo que quiero enseñar. Dios permitió que me robaran la Biblia. Ahí uno tiene que decir lo mismo: Señor, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en nuestra vida vamos a tener que llegar a ese punto, hermanos, diariamente, en cada circunstancia. Más de ti, Señor, y menos de mí. Hágase tu voluntad. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito? Ahí donde estamos. Yo sé que me he pasado unos minutos, pero como estoy en casa no hay razón del por qué me excuse. Ahí donde tú estás sentado con tus ojos cerrados, con tu frente inclinada, quiero retarte a que tú conozcas la soberanía de Dios el día de hoy. Que ahí donde tú estás, tú le puedas decir: Señor, reconozco que tú eres mi Rey, mi Señor, mi dueño. Soy tu siervo. Me someto y me entrego a ti, para que tú hagas la obra que tú quieres hacer en mi vida. Quiero aprender a conocerte en tu soberanía. Todos los días, en cada situación que voy a enfrentar, quiero decir las mismas palabras de Jesús: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, te quiero conocer. Te quiero conocer, Señor, en la hermosura de quien tú eres. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas. En ti anhelo, deseo, me muero
por estar contigo te busco, hoy ruego permanecer todo